Lo preparé todo en silencio. Desde hacía semanas tenía la idea metida entre ceja y ceja, sorprenderle. Y no con algo pequeño. Con un viaje. Uno que no planearíamos juntos. Uno que lo sacara del control que tanto le gustaba tener. Y por eso no le conté nada hasta la mañana exacta. ¿Un viaje?, dijo él, mirando el mapa que extendí sobre la mesa. Ya está todo reservado, le respondí sin titubear. ¿Y a dónde vamos? Es una sorpresa. Frunció el ceño como si hubiera dicho algo que no se debía decir. Pero no protestó más. Guardó el mapa en su mochila, se pasó la mano por el pelo como hacía cuando no sabía si debía fiarse, y se subió al coche. Era todo lo que necesitaba. La salida de Valencia nos envolvió en esa luz blanda de la mañana. El tráfico era suave, el aire tenía ese olor que solo las escapadas de carretera tienen, mezcla de gasolina, nervios y algo de promesa. Él puso su lista de reproducción, la misma de siempre, y yo me limité a conducir. Sabía que las preguntas llegarían, pero no aún. En la parte trasera del coche, escondido bajo una manta de lino azul, descansaba el verdadero motivo de todo esto: un lienzo en blanco de tamaño mediano, los lápices de carbón, una caja con sprays fijadores y el caballete plegable que había comprado en una tienda del Carmen sin decirle una palabra. Yo iba a dibujarlo. No en secreto, no como un juego. Iba a hacer su retrato en mitad del viaje. Y él odiaba ser el centro de cualquier atención. Menos aún en algo tan expuesto como una imagen. Pero yo no podía seguir conteniéndome. Llevaba meses viéndolo de formas que él no imaginaba. No como lo veían los demás, no como él se mostraba. Como realmente era. Y necesitaba plasmarlo. Paramos en un área de servicio, cerca de Teruel. Mientras él se estiraba fuera del coche, yo revisé discretamente los materiales. Todo estaba ahí. Todo listo. Y, sin embargo, el corazón me golpeaba en el pecho como si estuviera a punto de confesar un crimen. Volvió con 2 cafés. Uno con leche, otro solo. Me lo tendió sin hablar. Nos entendíamos sin palabras, pero ese día el silencio pesaba distinto. Como si presintiera que algo iba a pasar. Volvimos a la carretera. Albarracín no estaba lejos. Y con cada kilómetro sentía que me acercaba no solo a un lugar, sino a una decisión. No sé qué esperaba encontrar al final del camino. Tal vez que él se enfadara, que se riera, o que se negara a dejarse ver como yo lo veía. Pero algo en su manera de mirar por la ventana, de fruncir el ceño y luego relajarlo, me decía que, quizás, no todo estaba dicho. Que incluso las personas que odian ser observadas, a veces necesitan que alguien las vea de verdad. Albarracín parecía esculpido en arcilla y tiempo. Las calles eran tan estrechas que caminábamos uno detrás del otro. Las casas parecían apoyarse entre sí, como si temieran que el viento pudiera llevárselas. Y sin embargo, todo allí era sólido, antiguo, lleno de una calma que no se explicaba con palabras. Él sacaba fotos con su móvil. Capturaba esquinas, texturas, reflejos en las ventanas. Lo hacía en silencio, como si no quisiera molestar al lugar. Yo lo observaba de reojo mientras hacía bocetos en mi cuaderno, intentando no perder ni un gesto. Su perfil se recortaba contra la piedra rojiza. La línea de sus pómulos, la forma en que entrecerraba los ojos al mirar hacia arriba, como fruncía los labios cuando encontraba algo que le llamaba la atención. Todo eso lo registraba con la rapidez y la urgencia de quien teme olvidarlo. A veces, al notar mi mirada, me sonreía apenas, sin decir nada. Esa forma suya de estar, como si no necesitara que nadie le hablara para sentirse acompañado. Pasamos el día recorriendo el pueblo. Entramos a una pequeña tienda de antigüedades. Tomamos café en una terraza desde donde se veía todo el valle, y al atardecer subimos a una colina. Allí, el cielo parecía más grande. Él no lo dijo, pero lo vi respirar más hondo. «¿Te gusta aquí, verdad?», le pregunté. «Me gusta el silencio»,
respondió. Y me miró de una forma extraña. Como si, por un segundo, supiera que ese silencio guardaba algo más. Esa noche, en la casa rural que habíamos alquilado, él se quedó dormido temprano. El viaje lo había agotado, o quizá lo habían agotado mis misterios. Yo esperé a que su respiración se hiciera lenta y profunda. Luego me levanté sin hacer ruido. Abrí la ventana. El aire de la sierra entró con olor a piedra fría y a tomillo. Monté el caballete junto al ventanal, saqué el lienzo, encendí la lámpara pequeña que había traído en mi mochila y comencé a dibujar. Mis dedos, al principio temblaban, pero el carbón pronto encontró su ritmo. No era él, no del todo, no como lo vería cualquier otro. Era como yo lo veía cuando no hablaba, cuando escuchaba, cuando simplemente estaba. Era más crudo, más honesto. Un poco roto, un poco lejano, pero tan vivo que dolía. En algún momento de la madrugada, me detuve. Lo miré dormir. Estaba envuelto en una manta hasta el cuello, su brazo izquierdo colgaba fuera del sofá. Parecía un niño que se había quedado dormido sin querer. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a valentía. Porque sabía que lo que estaba haciendo podía ser demasiado. Demasiado íntimo, demasiado verdadero. Pero ya no quería esconder lo que veía en él. Ya no quería protegerlo de sí mismo. El camino de vuelta era diferente. Esta vez él conducía. El sol bajaba lento sobre los campos, tiñéndolo todo de un dorado cálido. No hablábamos. No porque algo estuviera mal, sino porque el silencio tenía ahora otro peso. Más lleno. Más vivo. Paramos en una curva solitaria, con vistas al mar a lo lejos. Salimos a estirar las piernas, tomar un poco de agua. Y entonces, sin pensarlo mucho, fui al maletero. Levanté la manta. El caballete seguía allí, con el lienzo envuelto con cuidado. Él se acercó, lo vio, y se detuvo. No preguntó qué era. Lo sabía. Me miró. Sus ojos no juzgaban, pero había en ellos una tensión nueva. Por primera vez, sentí que quizá había ido demasiado lejos. ¿Puedo verlo?, dijo simplemente. Mis manos temblaban cuando saqué el lienzo. Lo apoyé sobre el asiento trasero y lo giré hacia él. No hablé. Solo lo dejé mirar. Lo observó largo rato. En silencio. Yo no sabía si respiraba. Y luego, muy despacio, murmuró. Siempre pensé que no quería que me retrataran. Pero tú, tuviste algo en mí que yo mismo no conocía. Se acercó más. No tocó el dibujo, solo pasó los dedos por el borde, como si quisiera memorizar su forma. Como si algo dentro de él se hubiera abierto, sin aviso. No dijo nada más. Volvimos a guardar el cuadro. Esta vez lo hizo él, con una delicadeza casi ritual. Luego volvió al asiento del conductor. Encendió el coche. Arrancó. Durante el resto del trayecto no habló. Pero algo en su forma de conducir, en su forma de mirar la carretera, ya no era igual. En sus ojos había algo nuevo. Como si ese retrato hubiera cambiado no solo cómo me veía a mí, sino cómo se veía a sí mismo. Llegamos a la Costa Brava al anochecer. El cielo estaba cubierto de nubes violetas, y el mar golpeaba suave contra las rocas. Aparcó cerca del acantilado. Bajó sin decir palabra y caminó hasta la barandilla. Yo me quedé en el coche, con las manos manchadas aún de carbón, sin saber si debía seguirlo o dejarlo solo con lo que acababa de ver. Él no se giró. Solo se quedó allí, frente al mar, como si esperara algo que aún no tenía forma. Algo que quizás llevaba años buscando. Y entonces supe que este viaje no había sido solo para él. También había sido para mí. Y que ese silencio entre nosotros apenas empezaba a hablar. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.